Dicen que Dios camina entre los escombros que el mundo ignora, que su mirada se detiene exactamente allí donde los demás apartan la vista. Lo que para cualquier persona es solo un pedazo de tierra arruinada, lodo y fracaso, para Él es el lienzo de una obra que aún no ha terminado. Te pido que te quedes hasta el final de este relato. No es una casualidad que estés escuchando esto hoy. Esta no es solo la historia de un hombre que perdió el techo que lo cubría. Es un mensaje que llega justo a tiempo para esa batalla que estás peleando en silencio. Suscríbete ahora. Cada testimonio que compartimos aquí tiene un propósito y lleva una oración. Déjame saber en los comentarios desde qué país me escuchas y si alguna vez sentiste que todo se derrumbaba solo para descubrir que la respuesta estaba escondida bajo tus propios pies. Las manos de Mateo no parecían manos, parecían raíces viejas, endurecidas por 35 años de mezclar cemento, cal y arena. La piel de sus palmas tenía grietas profundas, surcos donde el polvo gris de las construcciones se había metido de forma permanente, como un tatuaje que nadie elige. Mateo tenía 58 años, la espalda encorvada por el peso de los sacos de 50 kilos y una tos seca que despertaba al barrio de madrugada. Vivía en la periferia, en una de esas laderas empinadas donde las casas de bloque crudo y techo de zinc parecen colgar de la tierra por puro milagro. Su casa era un rompecabezas de materiales reciclados, ventanas que no cuadraban, puertas de madera astillada y un piso de cemento rústico que él mismo había alisado de rodillas. Era todo lo que tenía, era su castillo y su condena. Por las mañanas, el olor a café colado en una media vieja de tela llenaba la pequeña cocina. Era una rutina solitaria. Hacía 7 años que su esposa Carmen se había ido, llevada por una enfermedad que no dio tiempo a despedidas y que vació los pocos ahorros que guardaban en un frasco de vidrio bajo el lavadero. Lo único que le quedaba de ella era una pequeña cruz de madera de cedro, tallada a mano, que colgaba de un clavo oxidado justo encima del marco de la puerta principal. Mateo no era un hombre de rezos largos, ni de gritos al cielo. Su fe era tan silenciosa como su dolor. A veces, antes de salir con las botas sucias hacia la obra, tocaba la cruz de madera con el pulgar. Un gesto rápido, un susurro casi inaudible que solo él entendía. Nada más. El mundo no se detiene a mirar a los hombres como Mateo. Son invisibles. Son los que construyen los edificios de cristal donde nunca entrarán, los que pavimentan las avenidas por donde nunca manejarán. La vida de Mateo era una suma de restas. Los hijos se habían ido lejos, buscando un destino que no oliera a mezcla y humedad, y las llamadas telefónicas eran cada vez más raras, más cortas, llenas de silencios incómodos
y promesas de visitas que jamás llegaban. El dolor de esa ausencia no se lloraba, se tragaba seco con un vaso de agua. Esa tarde de noviembre, el cielo sobre la ladera no se oscureció lentamente. Se volvió negro de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. El viento comenzó a aullar, metiéndose por las rendijas de las planchas de zinc, levantando el polvo acumulado en los rincones. Mateo llegó a su casa empapado. Se quitó las botas en la entrada. Podía escuchar el sonido pesado de la lluvia golpeando el metal del techo, un ruido ensordecedor que conocía bien. Pero esta vez la tierra debajo de sus pies comenzó a temblar. No era un sismo, era el peso del agua ablandando la montaña. No hubo tiempo de recoger nada, ni el frasco con los pocos billetes arrugados, ni la ropa seca, ni la cruz gastada. El sonido fue un desgarro profundo, como si la tierra misma se partiera en dos. La pared del fondo cedió primero, empujada por una avalancha de lodo denso y oscuro. Mateo corrió hacia la puerta, tropezando, sintiendo cómo el piso se inclinaba. Salió a la calle de barro apenas un segundo antes de que el techo de zinc se desplomara con un estruendo metálico que le heló la sangre. Desde afuera, bajo la lluvia torrencial que le golpeaba la cara, vio como 20 años de su vida, cada bloque que había comprado con sudor, cada tabla que había clavado en sus días de descanso, eran devorados por el barro. La cruz de madera también desapareció en la oscuridad. Mateo se quedó allí, inmóvil. El frío de la tormenta no era nada comparado con el frío que le subía por el estómago. Estaba completamente solo, empapado, y ahora no tenía absolutamente nada. El amanecer llegó con un silencio cruel. La lluvia había cesado, dejando un paisaje que olía a tierra mojada, a raíces rotas y a desesperación. Mateo caminaba sobre lo que antes era su sala. Sus botas se hundían en el lodo espeso. Había escombros por todas partes, un pedazo de colchón arruinado, una olla de aluminio aplastada bajo una viga, el marco de una ventana torcido. El frío de la mañana cortaba el rostro. Sus manos, siempre fuertes, temblaban. Trató de mover un bloque de concreto pesado, buscando cualquier cosa que hubiera sobrevivido, pero no había nada. La pérdida tenía un peso físico, un nudo en la garganta tan duro que le impedía tragar. 58 años de edad, ni un solo billete en el bolsillo, la ropa pegada al cuerpo por el barro. Mientras escarbaba sin sentido, tratando de encontrar la cruz de cedro de su esposa, escuchó un llanto asfixiado. No muy lejos,
a unos 20 metros bajando la calle de tierra, estaba la pequeña estructura donde vivía Elena. Ella tenía 22 años, un embarazo de 8 meses y un esposo que se había ido a buscar trabajo a la ciudad hace 3 semanas y no había vuelto. La casa de Elena no se había derrumbado por completo, pero el techo había salido volando. Estaba sentada sobre una silla de plástico rota, abrazando su vientre abultado, temblando incontrolablemente bajo la llovizna fina que había vuelto a caer. Sus labios estaban morados, su mirada estaba perdida, fija en el barro. Mateo se detuvo. Sus manos sangraban por haber intentado mover los hierros retorcidos de su propia ruina. Miró su desastre, miró el de ella. En ese momento exacto, la voz de la supervivencia humana te grita que te salves a ti mismo, que ya tienes suficiente con tu propia tragedia. Pero Mateo caminó hacia los restos de su techo de zinc. Debajo, atascada entre 2 vigas rotas, encontró una lona azul de plástico, gruesa, pesada, que usaba para cubrir el cemento en la obra. Estaba sucia, pero estaba entera, y en el bolsillo de su pantalón, empapado y lleno de barro, había un billete de $20. Era el pago de su último día de trabajo, la única barrera entre él y el hambre absoluta. Caminó con dificultad hasta Elena. No dijo frases vacías. No le dijo que todo iba a mejorar, porque ninguno de los dos creía en eso. Simplemente desenvolvió la lona azul y con movimientos torpes por el frío, improvisó una tienda sobre la silla de la muchacha, atando los extremos a los restos de las paredes de madera. Luego sacó el billete mojado, lo estiró un poco con sus dedos callosos y lo puso en la mano fría de la joven. Para cuando baje al pueblo, compre leche, le dijo con la voz ronca. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de articular palabra. Mateo dio media vuelta y volvió a su terreno vacío. Se sentó sobre un bloque húmedo, rodeado por la destrucción de su propia vida, cubriéndose los hombros solo con sus brazos. Lo había entregado todo. No le quedaba ni techo, ni dinero, ni fuerzas. Sé que sabes lo que se siente estar sentado sobre los escombros de algo que construiste con tu propia vida. Tal vez hoy no estás mirando lodo y paredes rotas, pero estás mirando un matrimonio destruido, unas deudas que no tienen arreglo, un diagnóstico médico que no da tregua. Estás entregando las últimas fuerzas que te quedan a otros, mientras sientes que nadie te sostiene a ti. Si estás ahí, mírame a los ojos. No estás solo. Dios es especialista en los momentos donde humanamente ya no hay salida. Por favor, suscríbete a este canal y en los comentarios deja tu petición de oración. No importa cuán imposible parezca lo que enfrentas, detrás de esta pantalla hay personas reales
que vamos a doblar las rodillas por tu nombre. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la prueba de que cuando tú vacías tus manos, Dios está a punto de llenarlas de una forma que tu mente no puede comprender. Esa noche, Mateo durmió a la intemperie. Buscó refugio bajo las ramas gruesas de un árbol de mango que había sobrevivido al deslave, pegando la espalda al tronco húmedo. La madrugada trajo una brisa cortante. Para un hombre joven, una noche de frío es una molestia. Para un cuerpo de casi 60 años, gastado por el trabajo físico, es una sentencia. Mateo sentía que cada hueso de su caja torácica crujía. Una tos profunda, gutural, empezó a sacudirle el pecho. El aire le quemaba al entrar en los pulmones. Cuando la luz gris del nuevo día iluminó el desastre, apenas podía levantarse. La fiebre lo tenía mareado y temblando. Pero la crueldad del mundo no toma descansos para que puedas recuperarte. A media mañana, 2 hombres con chalecos reflectantes y cascos blancos subieron por la calle. Eran inspectores de la municipalidad. Llevaban carpetas con papeles que decidían el destino de quienes no tenían voz. Se detuvieron frente al lote de Mateo. No lo saludaron. Uno de ellos tomó fotografías de la ladera y del barro. El otro sacó un cartel de plástico amarillo y lo clavó en el único poste de luz que quedaba en pie. Zona de alto riesgo, prohibido construir. Mateo se acercó tambaleándose, arrastrando las botas de goma. Con la voz quebrada por la tos, intentó hablar. Ahí está mi tierra. Yo mismo aplasté ese piso. Solo tengo que limpiar el lodo. El inspector lo miró con esa frialdad burocrática reservada para los invisibles. No puede vivir aquí. El terreno cedió. No hay bases sólidas. Si construye, la próxima lluvia lo entierra vivo. Tiene 48 horas para desalojar el área. Y se fueron. Una firma en un papel borraba su historia, su derecho a existir en ese espacio. El segundo golpe siempre es el que destruye la resistencia del espíritu. El primero te deja en shock. El segundo te quita la esperanza. Mateo cayó de rodillas en el barro. El peso de la injusticia lo aplastaba más que la propia avalancha. Le había dado lo único que tenía a Elena. Se había quedado expuesto y ahora el mundo le decía que ni siquiera las ruinas le pertenecían. Estaba desahuciado. Las lágrimas, calientes y espesas, se mezclaron con la suciedad de su rostro. No lloraba con ruido, lloraba con esa desesperación silenciosa del hombre que ya no tiene a quién pedirle ayuda. En medio del delirio de la fiebre y el dolor, una obsesión se apoderó de su mente rota: la cruz de madera de Carmen. Tenía que encontrarla.
Si iba a ser expulsado como un perro de su propia tierra, no se iría sin el único recuerdo del amor de su vida. Empezó a escarbar, con las manos desnudas, sin pala, sin pico. Enterraba los dedos en la tierra húmeda, densa, apartando rocas afiladas que le cortaban la piel. Sus uñas se llenaron de sangre, pero él no se detenía. La respiración le silbaba en el pecho. Escarbaba en el centro del terreno, donde antes estaba la puerta principal. Profundizó medio metro, 1 metro. El lodo manchaba su camisa, su rostro, su alma. Cada puñado de tierra que arrojaba era una pregunta lanzada al silencio. No había respuesta, solo el sonido sordo de sus manos desgarrando la tierra muerta. Las yemas de los dedos de Mateo estaban en carne viva. Llevaba horas cavando un cráter irregular en el centro de su terreno arruinado. La fiebre lo hacía ver manchas borrosas. Justo cuando sus brazos dejaron de responder y decidió rendirse para dejar que el agotamiento lo consumiera allí mismo, en el fondo de ese agujero, sus dedos chocaron contra algo sólido. No era la madera suave de la cruz, no era un bloque de cemento, era piedra. Una superficie lisa, curva y extremadamente fría. Retiró el barro frenéticamente. Descubrió el borde de un antiguo tubo de arcilla gruesa y un arco de piedras acomodadas a mano, enterrado allí hace décadas, mucho antes de que se formara aquel asentamiento. Con un esfuerzo sobrehumano, usando un pedazo de hierro retorcido de su propio techo, Mateo hizo palanca sobre una roca que sellaba el conducto. Se escuchó un crujido seco, y entonces el milagro no bajó del cielo, brotó de la tierra. Un chorro de agua cristalina, fría y limpia estalló desde las profundidades, golpeando el rostro de Mateo. No era agua estancada, era un manantial subterráneo inmenso, presurizado, que había estado oculto bajo sus pies durante años. El agua lavó la sangre de sus manos, lavó el lodo de sus brazos. El sonido del torrente era tan fuerte que los vecinos, los pocos que quedaban intentando rescatar sus cosas, corrieron hacia el lote. En un barrio periférico, donde el agua potable llegaba en camiones cisterna cada 15 días y costaba dinero que no tenían, encontrar agua pura y constante era como encontrar el pulso mismo de la vida. Elena, caminando despacio y cubierta con la lona azul que Mateo le había dado, llegó hasta el borde del pozo improvisado. Su esposo venía corriendo detrás de ella. Acababa de regresar de la ciudad, desesperado por las noticias de la tormenta. Al ver el agua fluyendo sin cesar, el barrio entero se transformó. La noticia corrió como el viento. Al día siguiente,
los mismos inspectores de la municipalidad regresaron, pero esta vez acompañados por ingenieros topográficos. El descubrimiento del acuífero cambiaba todo. El suelo allí no era inestable. El deslizamiento solo había quitado la capa superficial de tierra blanda, revelando roca madre sólida alrededor del manantial. El terreno de Mateo era, de hecho, el único lugar verdaderamente seguro para edificar en toda la ladera. El milagro ocurrió a través de las manos de los que lo rodeaban. La comunidad, agradecida por el agua que ahora abastecería a todas las familias de la zona, no permitió que Mateo se fuera. El esposo de Elena, un carpintero hábil que había regresado con algo de dinero, organizó a los vecinos. En menos de una semana, decenas de personas, utilizando materiales donados y su propia fuerza de trabajo, comenzaron a levantar las paredes de una casa nueva para Mateo. Esta vez, no de tablas recicladas ni de bloques asimétricos. Una estructura firme, asentada sobre la roca que el agua había dejado al descubierto. Una tarde, mientras Mateo estaba sentado bajo el árbol de mango, envuelto en una cobija seca, recuperándose de la fiebre, el esposo de Elena se acercó a él. En sus manos no traía herramientas, traía un objeto pequeño. Lo había encontrado flotando en el charco cristalino donde el manantial se desbordaba pacíficamente. Mateo extendió sus manos callosas y llenas de cicatrices. Tomó la pequeña cruz de madera de cedro de su esposa. Estaba intacta. El agua limpia la había lavado por completo. Apretó la cruz contra su pecho y por primera vez en años lloró. Lloró con ruido. Lloró con la fuerza de un hombre que entiende que a veces todo lo superficial tiene que derrumbarse, solo para obligarte a escarbar profundo hasta que encuentres la roca inquebrantable y la fuente inagotable que ya estaba escondida debajo de tu dolor.